Bimini. Aquí hay un personaje que se llama Bimini. Un personaje que se llama Bimini. Ok. ¿Cómo me hago reír yo solo? ¿Qué pedo? Ok, ya. Halo otra vez. Espero que estén de maravilla como siempre. Mi nombre es Edward Stonem. Como vieron en el título, el día de hoy les voy a dar unas cuantas diferencias, no son todas, que yo logré identificar ahora que hace unos momentos terminé de leer el libro. Nunca me había pasado que al leer la última línea de un libro me hiciera llorar. O sea, había libros que me habían hecho estremecerme a la mitad y así, pero esta, la última línea del libro, en serio fue como de... Todo se resume a esto y... Vea, yo estoy llorando otra vez, no puedo. Ok, es como una... No sé, es que yo relaciono todo lo que engloba esta cotidianidad que aparece en el libro y en la película, las cosas que he vivido y una historia en específico que ustedes conocen, que me ha hecho cambiar y que ha sido lo mejor que me ha pasado, entonces por eso lo relaciono mucho. Tengo depresión post lectura con este libro, ya no sé qué leer, necesito más, quisiera tener más, pero bueno. Hay que empezar. ¿Qué tanto hay de diferente entre el libro de Llámame por tu nombre y la película? Yo una vez les doy una alerta. Si no han visto la película ni han leído el libro, por favor absténganse a ver este video. O si ya vieron la película y no quieren leer el libro, pues aquí les puedo decir cuáles son de las diferencias, que aunque se las diga tal vez no afecte mucho si van a leer el libro después o no. Así que advertidos están. Antes de empezar les voy a plantear un poco la esencia de esta historia. Tanto como en el libro como en la película notamos, y muchos se quejaban, o mucha gente que vio la película nada más se quejaba de que ay, estos dos nada más están viviendo su vida de ricos y no tienen, están como en un caparazón donde nada les pasa, donde solamente importan ellos. Sí, pero hay que tomar en cuenta que tanto el libro, más el libro que la película, ahora que leí el libro entiendo por qué la película enfatiza tanto lo que es el recordar una historia, un amor, algo vivido. La forma pintoresca en la que Elio nos platica su historia, la verdad, eso es como nosotros recordamos una historia. O sea, no recordamos qué estaba pasando en ese momento en la tele o si había algún problema, solamente recuerdas lo bueno o lo malo de esa historia en específico. Aclarando ese punto, empecemos con el número uno, y algo que me causaba mucha controversia y excitación. Eran los sueños apasionados de Elio en el libro. Cada vez que Elio se imaginaba a Oliver entrando a su cuarto, o decía, seguramente está haciendo esto con otra persona, y eso lo excitaba, y la forma en la que te lo narraba, la forma en la que planteaba cómo pasaba el sexo entre ellos, o sea, eso antes de que tuvieran sexo, después ya fue otra cosa. Esta parte como que sí se expresa un poco y bastante en la actuación de Timothy, pero en el libro te dan a entender por qué es un amor tan platónico el que tenía Elio con Oliver, y dan a entender un poco más por qué esta obsesión tan profunda con este hombre de 24 años. Número 2, algo que cuando vi la película y se los comenté cuando hice la comparación de Love, Simon con Cómo me Lloré. Lo que no me gustaba de la película es que usaban a Maritza y la otra chica que no me acuerdo cómo se llama, que eran como los amores secundarios tanto de Elio como de Oliver. No me gustaba cómo las habían usado, porque al final fue como de se les olvidó que existía y ya, pum, se acabó. No, ahora entiendo por qué pasó eso. En el libro, aparte de que extienden muchísimo más la relación que tenía Elio con Maritza, o sea, aparte de que era al mismo tiempo la relación de Maritza con la de Oliver, entonces andaba viajando mucho en la bisexualidad, en las cosas, tal vez no en la bisexualidad, pero en esta explosión de hormonas de la adolescencia y que quería experimentar todo, entonces esta relación que tenía con ella era mucho más. La relación que mostró en la película entre Oliver y la otra chica, o sea, no se englobaba o no se enfocaba solo en esa relación. Había muchas más, y de las cuales tal vez no se mencionan tal cual en el libro, pero que te dan a entender que hubo más de una relación en esas semanas que estuvo Oliver en Italia. Entonces dan un poco más de historia a estas dos chicas y que, bueno, ya no me sentí tan mal por ellas. Algo que nos rompe el corazón casi al final de la película, cuando Oliver marca a la casa de Elio y contesta y le empieza a decir que se acuerda de todo. O sea, si eso les hizo romperse el corazón, ahora imagínense que en realidad en el libro no fue una llamada. Él fue de visita ese mismo año, me parece, o el siguiente, no creo que fue ese mismo año, en Navidad a visitarlos. O sea, la llamada no fue una llamada, fue
de cara a cara. Y esas de las escenas que más me hicieron llorar, porque en serio, la forma en la que Oliver rechaza a Elio al momento en el que les dice que se va a casar y que el otro no le cree y le dice que lo quería besar y le dice que no se podía, entonces decía, entonces tienes que irte de aquí porque mi familia ya lo sabe. Oliver sabía que sus papás ya sabían por la forma en que lo trataba, y de hecho se menciona en la película. Pero aquí es muchísimo más fuerte, más poderoso, porque estuvieron juntos una última vez. No pudieron hacer nada porque Oliver estaba muy clavado con la idea de su matrimonio y que aunque todo lo que había pasado tal vez había sido un error. Y esa fue cuando se me rompió mi corazón la 8ª vez en el libro, entonces imagínense. Número 4. ¿Se acuerdan que al final, casi al final de la película, cuando los dejan ir solitos a Roma? Ese pequeño fragmento que menciona en la película, en el libro es muchísimo más extenso. Ahí hay un mar de personajes que no mencionaron y que estuvo bien porque la narrativa de la película no se los iba a permitir. Pero aquí nos dejan en claro exactamente por qué fue tan representativo y tan idealista todo lo que pasó en Roma. El beso que se dan antes de llegar a la catedral donde empiezan a bailar, ahí no era ni siquiera eso, fue otra cosa. Iban a una presentación de un libro, conocieron a una familia, conocieron a gente, estuvieron en una fiesta en un restaurante, luego estuvieron borrachos. Ellie vomitó, después Oliver lo besó, y que fue la última noche en la que realmente estuvieron juntos. Ya saben a lo que me refiero. Algo que me sorprendió mucho, esto es un paréntesis, fue que yo no sabía, o sea, sí sabía, pero no me acordaba, que hablan sobre una pintura de Monet y que en el libro lo narran que en el momento en el que se dieron su primer beso, el paisaje que veían, Elio decía que era como una pintura de Monet, y justo mi separador de libros es una pintura de Monet y yo no sabía. Esa me la compré porque me gustó el paisaje. Ya después vi que era de ellos y dije, wow, imagínate estar leyendo este libro donde mencionan, y de hecho mencionan una postal de Monet, y yo tenía leyéndolo. Eso me voló la mente. Número 5. Aquí hay un personaje que no fue mencionado, que es Bimini, que era una niña como de 8 o 9 años más o menos, que era vecina de la familia de Elio, que estaba enferma, no me acuerdo si tenía cáncer, creo que sí. Y ella se convirtió en la mejor amiga de Oliver mientras estuvo esas semanas ahí en ese verano. Él se sintió muy identificado con ella y la forma en la que la trataba pareciera que era su hija. Y de hecho este personaje es muy crucial porque es el que hace que explote las emociones entre ambos personajes principales, tanto cuando ya se fue Oliver como cuando estaban ahí, y que era como su bastón que le funcionaba a Oliver. Entonces obviamente después fallece y hay una controversia allí, y es un punto importante para los años posteriores después de su reencuentro. Ok, aquí hay algo que sí pasa en la película, pero tal cual no lo mencionan como deberían, sino que voltean un poco el contexto de ambos sucesos, bueno, que es el mismo, pero se divide en dos. Lo primero es el arrepentimiento inmediato de Elio después de que tuvieron sexo por primera vez, porque pareciera en la película que sí pasa y por eso se van a nadar y todo eso, pero en el libro son muchas páginas donde platica su arrepentimiento de cómo se odiaba a él mismo por haber dejado que Oliver le hiciera eso cuando él realmente lo que buscaba. Ya no soportaba el tenerla a un lado de él y que sentía tan mal, pero a la vez lo quería tener cerca porque no quería que si le pasaba algo estuviera alguien ahí para abrazarlo. Es un conflicto totalmente entendible, pero lo hacen ver tan exagerado, y la forma en la que él lo platica, que se sentía tan mal, que sentía que le había fallado a su familia. Todo eso no lo dicen, obviamente pareciera que pasa en la película, obviamente en la cabeza de Elio, pero aquí es muchísimo más que eso. Después de eso viene lo de la escena con el durazno, que se va a convertir en parte de la cultura popular. Sí pasa como pasa en la película, el breakdown que tiene Elio después de que Oliver intenta comerse el durazno es muy diferente, porque ahí es cuando pareciera que metieron el arrepentimiento de lo que pasó cuando tuvieron su primera vez, pero no, aquí el arrepentimiento no pasó, sino que fue algo gracioso que ayudó a que tuvieran un poco más de conexión. Pero estuvo bien que en la película lo tomaran así, porque fue como algo de wow, me estás viendo en mi lugar frágil. Entonces, pero sí pasaban diferente las cosas. Número 7, los visitantes. Obviamente en la película sí pasan que hay visitantes, la pareja gay, así. En el libro hay, por ejemplo, personajes que los hacen más chiquitos, como que en la película intentaron juntar a todos esos personajes para armarlos en 2, 3 visitantes, ¿no? Pero aquí hay muchos visitantes. Su casa es una casa de verano tal cual, por eso tiene su cancha, su alberca, que en la película no es más grande que una pileta. Dan a entender que es una casa abierta para los artistas. Número 8, vamos a hablar específicamente de otro personaje que sí aparece en la película, pero que no está narrado tal cual como en el libro.
vamos a hablar de Mafalda. Mafalda, que es la señora esta que es una señora muy conservadora. Es tan conservadora que ella es nuestra gota de realidad en todo este cuadro pintado a la perfección, súper surrealista, porque ella es la que nos pone los pies en la tierra cuando ve que Elio está fantaseando, cuando ve que hace cosas con Maritza. Ella es la que da como ese ojo juzgón de tía, señora, estando ahí y dice, ¿qué estás haciendo? Porque hay una escena donde Elio se hace un licuado con un buen de cosas. Aquí Mafalda juega un papel totalmente diferente al de la película, tanto así que cuando ella regañaba a Elio, su mamá salía a defender a Elio. Entonces eso lo entendemos y aparece un poco en la película, pero no tanto como aparece en el libro. También casi al final recordamos que Elio está despidiendo a Oliver, que lo abraza y no lo quiere dejar ir. Esta parte pasa totalmente diferente también en el libro, porque en realidad tuvieron un encuentro en unos baños antes de irse. Y bueno, hablando de eso, en el libro también se da a entender específicamente cómo es que pasan las cosas. De hecho, por eso es muy excitante leerlo. O sea, este libro me hizo llorar, ponerme hasta arriba con la felicidad, prenderme. Entonces está muy bueno el libro también. Se da a entender justamente que quién es el que le da a quién. Todo lo damos por hecho. Esta parte de sentirse incómodo, de no poderse sentar y quién se van a dar cuenta o algo así. Estuvo bien que no mostraran la película para que pudiera ser una película un poco más abierta y no tener que clasificarla solo para adultos o algo así. Entonces estuvo perfecta porque así tuvo un público que la aceptó súper bien. Y número 10. El final, a la mitad del último capítulo, es una parte que obviamente como pues el guionista, que fue de hecho el que ganó el Oscar, omitió toda esa parte que va fuera de 1983. Lo que no viene ahí, de hecho yo estaba en una continua pelea conmigo mismo que decía, no voy a leer esa parte todavía porque no quiero saber qué va a pasar en la siguiente película. Pero yo lo dije, si no lo leo me voy a quedar súper picado y ya saben, la curiosidad mató al gato. Y pues bueno, entonces tuve que leerlo y ahora sé que bueno, tal vez se inventen otra historia porque como vi que sí hubo unos cambios, no tantos, sé que a lo mejor van a cambiar unas cosas, porque después de que pasa eso de que le dice que está casado y que él se queda llorando ahí en la chimenea, que eso no pasa en el libro tampoco, pasan 2 años y hay llamadas, pasan 9 años que es otra llamada, pero ahí platica Elio cómo ha sido su vida, que ha ido y venido gente, que Elio nada más era un pie de página que se solía ocupar de vez en cuando para recordarle cómo fue que nació el amor en él. Y al final han pasado 20 años. Cuando acaba el libro han pasado 20 años desde ese 1983. Oliver tiene 40 y tantos, Elio tiene 30 y tantos y tienen que reunirse por la pérdida de alguien específico en la vida de los dos. Entonces se reúnen y es ahí cuando pasa el final que les digo, o sea, tal vez eso me llegue a pasar a mí en algún momento con esa persona que significó mucho para mí, que a lo mejor no fue mi primer amor, pero ha sido como la parte más importante para mí, que me marcó muchísimo. Y poder pasar muchas cosas, sabíamos que no era el momento, no era el lugar, no era nada, y que tal vez solamente estuvimos en la historia del otro para formarnos como personas diferentes. Te rompen el corazón, pero la verdad dices, wow, qué padre sentir esto, saber que puedo enamorarme de esta forma y que o ya lo viví o que puede pasar. Es tan genuino. Y pues bueno, ¿qué nos queda más que esperar a que hagan otro libro? Que no creo, porque este libro ya tiene casi 11 años. O que saquen la otra película con lo demás del libro, y que espero que cambien un poco. Que no me desagradaría tampoco verlos más adultos, pero si van a ocupar a los mismos actores no va a ser muy creíble. Traviesos, ya me relajé. Esto ha sido todo el video, espero que les haya gustado. Tal vez soy muy apasionado con este tema. Si llegan a este video únicamente por el título, espero que les haya gustado. Les invito a que vean otros más de mis videos, que se suscriban, que le den like. Y les voy a recomendar parte del soundtrack de la película. Obviamente Sufjan Stevens, que fue el que escribió Mystery of Love, Visions of Gideon, también sacó otra canción que va incluida en la película cuando Elio espera a Oliver, y que pasan toda la canción. Es algo que me encanta de la película porque te hace esperar junto con él. Y no se les olvide dejar su comentario en el video pasado, que son las 5 de junio, para yo poder contestar en el siguiente video de preguntas. Nos vemos la próxima semana. Chao.